Hola queridos hermanos, queridos amigos, es un placer saludarles una vez más. Queremos hacer una entrega más de las lecciones de Escuela Sabática. Le he titulado a esta serie Reflexiones de la Escuela Sabática. Me da gusto saludarles, deseo de todo corazón que todos estemos en sintonía y al recibir estas reflexiones podamos pensar en nuestro trabajo, en nuestra función, en nuestro compromiso que hemos adquirido con el Señor. Así que bien podríamos iniciar con una oración. Voy a invitarles para que con reverencia inclinemos el rostro y oremos. Bendito Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. En esta hora, Señor, te damos gracias porque tú eres bueno con nosotros y porque para siempre es tu misericordia. Hemos de estudiar una lección desafiante, hemos de compartir algunas reflexiones en torno al trabajo que nos corresponde hacer en cooperación con el Espíritu Santo. Danos la gracia, danos la oportunidad de que podamos salir beneficiados y así motivados para trabajar en la predicación de tu Evangelio. Bendícenos a todos, oramos en el nombre de Jesús. Amén. Me da gusto saludar a quienes nos están sintonizando, a quienes estarán viendo de manera directa esta transmisión y aquellos que lo verán en el futuro. Deseo que la bendición del Señor les acompañe y que podamos disfrutar de esta lección maravillosa. Bueno, tenemos mucho material, tenemos una lección bastante extraordinaria, una lección llena, una lección bastante con muchos mensajes, con mucho contenido. Así que testificar con el poder del Espíritu Santo. Fíjense que tenía ciertas dudas al respecto, dudas en torno a la manera como tradicionalmente nosotros habíamos predicado, testificado. No quiere decir que las conversiones del pasado no tienen su lugar. Lo que quiere decir es que habíamos entendido que, o por lo menos en mi andar, en mi niñez, en instrucciones, habíamos captado la idea de que éramos parte fundamental en la predicación del Evangelio. Y de hecho lo somos, pero nos metieron la idea que somos nosotros quienes vamos a terminar la obra. Y esta semana quedamos bastante claros, bastante entendidos de que nosotros somos colaboradores con el Espíritu Santo. Es decir, Dios no está esperando que tú y yo prediquemos para que eche a andar sus planes. Los planes de Dios están jalando, los planes de Dios están caminando, los planes de Dios están corriendo. Y es nuestro deseo y es nuestra oportunidad de nosotros, o más bien es nuestro privilegio, involucrarnos en la predicación del Evangelio. Fíjate las diferentes percepciones que se tenían hasta antes de esta lección. Si tú hablas acerca de los jóvenes en su misión, los jóvenes en su organización de trabajo, los jóvenes en su planeación, dicen, pues los jóvenes somos los que vamos a terminar la predicación del Evangelio. Vas con los laicos, dicen, los laicos son los que van a terminar la predicación del Evangelio. Vas con los colportores y los colportores dicen que ellos son los que van a terminar la predicación del Evangelio. Bueno, entonces pareciera ser que estamos en competencia a ver quién es el que va a terminar la predicación del Evangelio. Y este es un punto muy importante, ¿sabes? Un punto muy importante, ¿por qué? Porque nosotros es nuestro privilegio colaborar con el Espíritu Santo, porque el plan de Dios es salvar a la humanidad. Y la función del Espíritu Santo es el que va abriendo los corazones, el que va abriendo las puertas, el que va tocando los corazones, el que va delante de nosotros para que cuando nosotros lleguemos, el Espíritu Santo ya hizo su trabajo. Pero no está, el Espíritu Santo no está esperando que tú te despiertes para que Él comience a funcionar. Las cosas no son así. Así que es nuestro privilegio. Así que esta semana nosotros estudiamos muchas cosas que quiero compartir con ustedes. Así que vamos a Hechos capítulo 3, versículo 31. Es la base que tenemos nosotros y el texto dice, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Es decir, el Espíritu Santo está activo, el Espíritu Santo está presente, el Espíritu Santo es el agente que Dios está enviando para usar a su pueblo,
pero no sin antes recordarte que el plan de Dios sigue su marcha normal. Quiero compartir contigo algunas lecciones, algunas reflexiones en torno a la escuela sabática. En primer lugar, vamos a comenzar con el asunto de cómo comenzó este movimiento y cuál era la percepción que la gente tenía o cómo se movía este asunto de la predicación del Evangelio. Y me quedó muy claro un punto, no sé si estaba en la introducción o en los primeros días de la semana. Eran pocos los discípulos, eran poco, el movimiento era bien poco, con recursos limitados, pero tenían algo a favor, tenían un poder extraordinario. Ahí está la diferencia. Hace algunos años leí un libro ahora mismo se me va el autor del libro. Se llamaba La Última Oportunidad. Se me escapó el libro, creo que fue un expresidente de la Asociación General que escribió este libro, La Última Oportunidad. Y en ese libro escuché una frase que cautivó mi corazón y me dio motivo para investigar acerca del tema. ¿Cuál es la grandeza de esta iglesia? ¿Cuál es la grandeza de este pueblo? Y entonces comencé a desarrollar una serie de elementos y descubrí los siguientes. Esa reflexión o ese libro tenía una connotación especial. Hablaba de cuando Moisés se enfrentó ante Faraón y cuando Moisés, por su tartamudez, por su miedo, por su nerviosismo, por su incapacidad manifestada ante Dios, le dijo a Dios: Moisés, si me preguntan, ¿en nombre de quién digo que voy? Y esa parte me encantó a mí, esa parte me gustó. Si me preguntan en nombre de quién voy, ¿qué voy a decir? Y Dios le responde a Moisés y le dice: diles que vas en nombre del gran yo soy. Eso es una frase y eso es suficiente para que todo esté marchando bien. Dile que vas en nombre del gran yo soy. Y ese gran yo soy es la grandeza de ese pueblo. Y entonces yo adjudiqué una declaración y dije: la grandeza de este pueblo, la grandeza de esta iglesia, la grandeza de esta corporación no está ni en su estructura, no está ni en sus niveles organizacionales. La grandeza de este pueblo está en que Dios esté en medio de ella. Y cuando yo leí esa reflexión de esta semana, me quedé pensando y saqué esta reflexión de la lección cuando dice: eran pocos, tenían recursos limitados, pero tenían un Dios extraordinario. La grandeza de este pueblo, familia, la grandeza de esta iglesia no está en la cantidad de actividades que realicemos. La grandeza de esta iglesia está en que Dios esté en medio de ella. ¿Qué reflexión tan más importante vino a mi mente cuando estudiaba esta semana? Número 2, o como tú lo vayas viendo, otra de las reflexiones importantes es: el Espíritu Santo les permitió compartir el Evangelio con poder. Fíjate bien, les permitió. No es un asunto nuestro. No es un asunto que yo pueda tomar el Espíritu Santo y hacerlo a mi antojo, a mi manera, a mi gusto. Es el Espíritu Santo el que le permite a los seres humanos predicar con poder. Así que es nuestro privilegio, es nuestro gozo participar con el Espíritu Santo. Y si nosotros estamos en sintonía, Él va a obrar cosas extraordinarias a través de nosotros. Otra de las reflexiones que me llamó mucho la atención es que trastornaron al mundo de entonces. ¿Cómo puede ser posible que puedan ser trastornados, confundidos? Y de ahí me nació una frase que anoté para una reflexión posterior, cuando los endemoniados le dijeron a Jesús que se fuera de sus contornos. Has venido para trastornarnos, has venido para confundirnos. ¿Qué significará que la presencia de Jesús trastorne la vida de los seres humanos, cambie y haga movimientos internos y externos? Así que esta gente trastornaron del mundo de entonces conocido, o al mundo de entonces conocido. Otra de las reflexiones que tengo que compartir contigo es la idea de que el Evangelio debe predicarse en toda la creación que está debajo del cielo. Hay evidencias de esta semana
que no quedó ninguna persona, ningún estrato social, ningún ambiente que no fuera invadido con la predicación del Evangelio. Entonces esa capacidad no la dan los seres humanos, esa capacidad no la da una organización, esa capacidad la da el Espíritu Santo. Así que es bien, sería bueno recordar esto. Otro asunto que llamó mi atención es que el Espíritu Santo es alguien que viene junto a. Es decir, cuando un ser humano se dispone a la predicación del Evangelio, cuando una persona se dispone para predicar el Evangelio, es alguien, el Espíritu Santo es alguien que está junto a. Es alguien que está junto a. Por eso es muy grato saber que contamos con la dulce compañía del Espíritu Santo. Avancemos un poquito porque hay muchas cosas que voy a compartir con ustedes y ustedes pueden tener sus reflexiones personales, pueden sacar sus conclusiones, pero solamente estoy compartiendo algunas reflexiones acerca de la lección. Acompaña a todos los creyentes para capacitarlos y guiarlos. Acompaña. Es una guía constante, es el que está junto a, es un acompañante seguro, el Espíritu Santo, para guiarnos, para capacitarnos. El único que tiene la capacidad de capacitarnos es el Espíritu Santo. Los seres humanos podemos dar instrucción, los seres humanos podemos dar indicaciones, los seres humanos podemos dar sugerencias, pero el único que tiene el poder de capacitar al ser humano en este trabajo es el Espíritu Santo. Así que otro asunto que comparto con ustedes y que vale la pena recordar para esta ocasión es que en este trabajo no estamos solos. Yo podría contarte algunas experiencias de cómo en el afán de la predicación del Evangelio, la organización de la iglesia y el empuje que a veces y la motivación que necesita nuestra gente para avanzar en conquista de nuevos lugares, en conquista de territorios, pudimos notar cómo el Espíritu Santo nos guiaba y guiaba ese movimiento hasta alcanzar ciertas cosas que en la mente de los seres humanos, en la mente de la iglesia de ese tiempo, era imposible alcanzar, pero que solamente se alcanzaron por la gracia de Dios y la guía constante y la capacitación constante del Espíritu Santo. Así que eso es muy bueno recordarlo y eso es lo que nos dio la lección de esta semana. Otro asunto, queridos hermanos, es que nos prepara el corazón de las personas antes que las conozcamos. A mí me llamó mucho la atención eso. Prepara el corazón de las personas antes que las conozcamos. Es decir, va por delante y esa es una guía, esa es una ayuda, esa es una gran ventaja que nosotros tenemos cuando trabajamos en colaboración con el Espíritu Santo. Por eso es de mucha confianza, es mucha garantía que nosotros podamos notar la presencia del Espíritu Santo. Otra de las cosas es que guía nuestras palabras y trae convicción a la mente. Me quedó claro eso. Guía nuestras palabras y trae convicción a la mente. Guiar nuestras palabras es no hablar tu propia palabra, es hablar la palabra de Dios. Más adelante hay alguna referencia al respecto. Es el Espíritu Santo el que guía tus palabras, el que ayuda a tu mente para que esté clara, para que esté nítida, para que esté transparente, para que esté congruente con la verdad bíblica. No es otra cosa que el trabajo del Espíritu Santo. Testificar es cooperar con el Espíritu Santo. Esa parte debemos de entenderla bien para esta vida, para esta semana. Es cooperar con el Espíritu Santo. No somos nosotros los protagonistas, no somos nosotros los capacitadores, nosotros somos unos simples colaboradores con el Espíritu Santo, pero que Él está junto a para guiarnos, para capacitarnos y para abrir el camino. Detrás de cada número, esta parte quiero resaltarla. Cuando habla Hechos capítulo 4, versículo 4, cuando habla Hechos capítulo 5, Hechos capítulo 8, y hay una serie que ustedes encontraron de textos cuando habla la cantidad. Yo hice una pregunta de reflexión y quiero mencionarla, ya que vino a mi mente en torno a esta reflexión. Yo puse aquí en mi pregunta una pregunta de reflexión.
Estos registros de bautismos que Lucas en el libro de los Hechos hace, ¿es el fundamento bíblico para tener blancos? Esa es una pregunta que siempre me ha causado inquietud. Porque resulta ser que hay una serie de registros, pero no hay ninguna evidencia bíblica en donde la iglesia haya dicho, teníamos como blanco esto, pero registramos 3,000. Qué bueno que la campaña de Pedro nos funcionó, porque con 3,000 almas alcanzamos el blanco. No hay un registro de eso. Sí hay un registro de las personas que eran alcanzadas por el evangelio en el momento de la predicación de la palabra de Dios. Y esa era la obra del Espíritu Santo. No se olviden ustedes que el libro de Hechos de los Apóstoles, muchos escritores le llaman los milagros del Espíritu Santo. Es más, algunos se atreven a decir que no debería llamarse los Hechos de los Apóstoles, que debería llamarse los milagros del Espíritu Santo. Así debería llamarse. Pero bueno, así está registrado. Así que cuando Pedro predica, se bautizan 3,000, y la iglesia sigue creciendo. Pero yo tengo una reflexión aquí. Detrás de cada número, detrás de cada cantidad, hay seres humanos individuales. Eso aparte quiero que te quede claro, mi querido hermano y amigo. Detrás de cada número hay un ser humano con una historia. Hay un individuo que tiene sus necesidades. Y entonces acuñé una frase que hace algunos años he dicho. Y mira que a mí me encanta tener campañas y que hayan bautismos. A mí me encanta que el Espíritu Santo use a la iglesia y nos unamos en su trabajo del Espíritu Santo para que haya mucha cosecha. A mí me encanta, yo nací en ese ambiente. Pero hace algunos años acuñé esta frase. No luches por los cuantos, sino preocúpate y trabaja por los quienes. Porque los cuantos, y te voy a contar algo, si tú eres pastor, si tú eres un anciano, si tú eres un director misionero, si tú estás en la comisión misionera de la iglesia, si tú eres el jefe de los grupos pequeños, no me dejarás mentir que más de una ocasión has recibido una llamadita de algún superior, de algún líder arriba preguntándote cuántos bautizaste. ¿Cuántos? Recuerdo muy bien a un presidente y se quedó con esa frase, ¿no? En las reuniones de obreros, cuando preguntaba cuántos por distrito, cuántos. Y habían algunos que decían, no, pastor, pues a mí no me fue muy bien, pero hubieron muchas visitas, hubieron muchos amigos. Y la gente quedaba escuchando a ver qué iba a contestar al presidente, porque el presidente tenía una frase, decía, esas no cuentan, lo que cuentan aquí son los bautismos. Y entonces uno va adquiriendo cierta experiencia y me metí un poquito a estudiar esto. Pero la iglesia apostólica no se detenía en los cuantos. La iglesia apostólica se detenía en los quienes. De hecho, hubo un problema en la iglesia naciente porque se estaban descuidando muchas cosas por la palabra. No estaba diciendo, el texto no está diciendo que la predicación estaba mal. Lo que estaba diciendo es que dejen de preocuparse por los cuantos y comencemos a preocuparlos por los quienes. Porque los quienes tienen un nombre, los quienes tienen necesidades, los quienes hay que atenderlos, los quienes hay que tomarles decisiones. Así que trabajemos por los quienes. Y dejemos de preocuparnos un poquito por los cuantos. Los cuantos son fríos, los cuantos son números, los cuantos no piensan, pero los quienes tienen sentimientos. Así que el Espíritu Santo nos ayude a trabajar por los quienes. La testificación es un esfuerzo de uno a uno. Ahí está el ejemplo de Pedro, de Pablo. Los discípulos iban de uno a uno. La predicación del Evangelio es un asunto de uno a uno o un esfuerzo de uno a uno. Otra de las cosas, la clara evidencia, y esto me llamó mucho la atención y quiero hacerlo patente a todos. La clara evidencia del crecimiento de la iglesia es la instauración de nuevas iglesias. Si usted lleva muchos años en esa iglesia, y no crece, como dice Russell Burrill. El pastor Russell Burrill, que tiene 3 libros, La revolución de la iglesia, La rehabilitación de la iglesia, él dice lo siguiente, que cuando una iglesia deja de crecer, se está fosilizando. Hay muchas iglesias, conozco muchas iglesias,
afortunadamente fui pastor de algunas de ellas y ha sido el desafío, y no solamente porque yo estuve, los que me antecedieron y los que precedieron y los que van delante y los que van de detrás, ha sido el mismo desafío. Llega un momento en donde nuestras iglesias se comienzan a sentir cómodas con los programas bonitos, participación bonita, y comenzamos a sentirnos que eso es todo. Pero no, mis queridos hermanos, una iglesia, su clara evidencia de que está creciendo la predicación del evangelio es el crecimiento a través de la instauración de nuevos lugares de reunión, de nuevas congregaciones. Hay un libro que se llama Crecimiento de Iglesia. Cómo plantar iglesias en el siglo XXI. Hice un estudio cuando trabajaba para el departamento de ministerios personales de un campo, y descubrí las 10 razones por las cuales debemos plantar iglesias. Y una de esas razones por las cuales debemos plantar iglesias es que necesitamos ver el crecimiento. ¿Cómo ves el crecimiento en una iglesia fosilizada? ¿Cómo ves el crecimiento? Hay algunas iglesias que se sienten orgullosas, y lo digo con mucha propiedad, se sienten orgullosas de porque son las que más diezmo mandan. Y ellas todavía, y mal hecho por quienes les han adulado esa parte, diciéndole: hermanos, no se preocupen, son ustedes fieles, mandan mucho diezmo, y con el diezmo que ustedes mandan estamos pagándole a 2 o 3 distritos más. Y entonces la iglesia llega a saber esa noticia y dice: nosotros somos importantes para la conferencia, somos importantes para la asociación, así que no nos pueden tocar. Y conozco iglesias que son intocables por la cantidad de dinero, pero no son dignos de dar estudios bíblicos, no son dignos de cooperar con el Espíritu Santo. Así que se están perdiendo el privilegio de cooperar con el Espíritu Santo. Este es un asunto serio, hermano. Esto es un asunto que vale la pena mencionarlo, como en alguna ocasión atrás lo mencioné respecto al porcentaje que la inspiración dice que no hay ni el 20% que está involucrado en la predicación del evangelio. Y hay una aseveración más fuerte acerca de este porcentaje respecto a la salvación. Pero bueno, dejemos ese tema para otra ocasión. Así que este asunto nos está llevando para que tengamos, hermanos, la testificación es una clara evidencia, o más bien la clara evidencia de que estamos creciendo es que estamos creciendo numéricamente, estableciendo nuevas iglesias, porque esa es la manera como notamos en la iglesia primitiva el crecimiento de la iglesia. El Espíritu Santo nos fortalece en un medio donde la cultura es hostil. Recuerden ustedes la situación que vivían los apóstoles, la situación que llegó a vivir el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, en la predicación del evangelio, un ambiente, una cultura tan hostil. Es el Espíritu Santo. Hay evidencias cuando le dice el Espíritu Santo le prohibió. ¿Por qué le prohibió? Bueno, porque Él conoce los caminos. Es que no es nuestra obra. No es el plan de los seres humanos, es el plan de Dios. Y Dios conoce a la perfección sus planes. ¿Me están siguiendo? Es el plan de Dios, no es el plan de los seres humanos. Si fuera mi plan, tú dices: aquí le voy a hacer, me voy a ir aquí, me voy a ir allá. Pero es el plan de Dios. Y cuando el Espíritu Santo le prohibió entrar a Pablo en cierto lugar, le estaba diciendo: mira, Pablo, ahora en mi plan no está que entres allí. En mi plan está que te vayas a otro lugar. Dios tenía sus planes. Así que Dios, a través del Espíritu Santo, mis hermanos, nos da la oportunidad de cooperar y de ser guiados por Él. Otro asunto, hermanos. El Espíritu Santo abre puertas de oportunidades impensables. ¿Cuándo nos íbamos a imaginar que tal familia, que tal funcionario, que tal? Pero Dios es el Espíritu Santo el que abre puertas, el que abre oportunidades para que la predicación del evangelio vaya y surta el efecto deseado. Otro asunto, hermano, fortalece nuestras palabras y acciones. Ya casi eso lo he mencionado con anterioridad. Pero miren estas 6 cosas que yo descubrí que el Espíritu Santo anhela. El Espíritu Santo anhela, hermanos, número 1, llenarnos de poder. El Espíritu Santo anhela llenarnos de poder. Es su deseo que los seres humanos hablemos con poder. La palabra tiene mucho poder, hermanos. Hay un libro que se llamaba La fuerza de las palabras. Pero yo siempre he dicho que las palabras tienen mucho poder.
Las palabras tienen mucho poder, para bien y para mal. Yo no voy a hablar de eso, pero cuando tengamos oportunidad podemos hablar cuáles son los efectos de las palabras y cuáles son los daños de las palabras. Otro asunto que anhela, aparte de llenarnos de poder, él anhela fortalecernos, que nuestro corazón no esté apachurrado, que nuestro corazón no esté triste, que nuestro espíritu no esté decaído. Él anhela fortalecernos, hermanos. Esta semana tuvimos muchas bajas, muchas emociones bajas, pero es el Espíritu Santo que debe fortalecernos. Otro asunto que él anhela, el Espíritu Santo anhela guiarnos. Cuando nosotros nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, hermano, caminaremos de manera segura. Estaremos caminando de manera segura. Otro asunto que quiere unificarnos, no uniformarnos, unificarnos en la misión. Y finalmente el Espíritu Santo anhela enviarnos a la misión, llevarnos. No se olviden que el Señor Jesús nombró a 12 primero para que estuvieran con Él y después enviarlos en la predicación del Evangelio. Por eso es importante dejarnos guiar, por eso es importante colaborar con el Espíritu Santo. Otro asunto, hermanos, que llama mi atención, y la lección tuvo muchos matices, muchas cosas importantes, es algo extraordinario, que hay una buena noticia. Tengo una buena noticia para ustedes. El Espíritu Santo aún está activo, no se ha jubilado. El Espíritu Santo es el mismo ayer, hoy y seguirá siendo hasta la venida del Señor Jesús. Está vivo, está activo, está entre nosotros. Solamente que nos tenemos que unir con Él en la testificación y la predicación del Evangelio. Prediquemos la palabra de Dios, no la nuestra. Otro punto. Prediquemos la palabra de Dios, no la nuestra. ¿Recuerdan ustedes en San Marcos capítulo 2, versículo 1 y 2? Cuando dice que Jesús entró por segunda vez o entró otra vez Jesús en Capernaum y se juntó la gente a la casa de tal modo que ya no cabían. Y el versículo 2 en adelante dice, porque les predicaba la palabra. El Espíritu Santo, mis hermanos, tenemos que, en esa motivación, en esa guía que nos hace, prediquemos la palabra de Dios, no la nuestra. Nuestras palabras deben de ser escondidas. Dice el Camino de Cristo, escóndase en Cristo toda nuestra personalidad. Es Él el héroe, es Él el que va por delante. El Espíritu Santo, mis hermanos, nos va a guiar cuando nosotros prediquemos la palabra de Dios. La base de la testificación y la autoridad es la palabra inspirada, es la Biblia. La palabra inspirada, es ella la que debe darnos la guía, es ella la que debe darnos la seguridad. Otro asunto, hermanos, es que nosotros tenemos que saber y entender que hay un poder vivificante en la palabra de Dios. Hay un poder, no solamente para quien lo lee, no solamente para quien la asimila para sí mismo, sino para quien se le comparte, porque hay un poder vivificante en la palabra de Dios. Y eso es algo extraordinario que nosotros tenemos que valorar, que nosotros tenemos que saber. Por eso cuando compartimos la palabra de Dios, tenemos que estar seguros que sea la palabra de Dios. Cuando nosotros hablamos de Jesús, que sea la palabra de Dios, porque hay un poder vivificante en la palabra de Dios. Otro asunto, hermanos, hay un poder transformador en la lectura de la Biblia. Hay un poder transformador. Qué maravilloso es que escuchamos testimonio de personas que fueron transformados por la lectura de la palabra de Dios. Por eso tenemos que asegurarnos de dar la palabra de Dios. Tenemos que usar la palabra de Dios. Tenemos que predicar la palabra de Dios. Es allí, en esa combinación, que el Espíritu Santo actúa en favor de las otras personas. Hermanos, Dios bendice su palabra. Yo lo tengo aquí en mayúscula. Dios bendice su palabra, no mis palabras. Dios bendice su palabra, porque estamos en la predicación de su palabra, porque es su palabra la que tiene poder, porque es su palabra la que transforma vidas, porque es su palabra la que llega al conocimiento de la verdad. Es su palabra y Dios bendice su palabra.
Es algo interesante, hermanos. Usted pudo haber sacado también, yo sé que también sacó sus reflexiones, sacó sus conclusiones. Yo solamente estoy compartiendo algunas reflexiones en torno a la lección que me parecen útiles como herramientas de trabajo en nuestro, más bien, que me parece útil en nuestro trabajo en la predicación del Evangelio en cooperación con el Espíritu Santo. El poder está en la palabra de Dios, no en nuestra especulación, no en nuestras amenazas, no en nuestras pretensiones. El poder está en la palabra de Dios. Está en su palabra el poder. No en mi especulación, no en mis amenazas. Y digo amenazas porque muchas veces tendemos a convertirnos en profetas del Antiguo Testamento y hacer condenaciones hacia los impíos, condenaciones hacia los que nos escuchan, porque no están respondiendo a la palabra de Dios como nosotros pretendemos. Hermano, echa tu pan sobre las aguas y después de muchos días lo hallarás. Así que Dios bendice su palabra. El poder está en su palabra y no en nuestras pretensiones. Otro asunto que comparto contigo es que el Espíritu Santo se encuentra con las personas donde están. Pero escúchame bien, no las deja allí. Allí les encuentra el Espíritu Santo, trabaja con ellas, pero no las deja allí. Y en su presencia, en el Espíritu Santo, en su presencia, son cambiadas y hay transformación. Qué maravilloso es saber eso. Hay transformación en el poder del Espíritu Santo porque su palabra es poderosa, porque su palabra es la verdad. Otra lección que quiero compartir contigo, y ya estoy cerrando esta reflexión, es que el Espíritu Santo no conoce fronteras, alcanza a todos sin importar condiciones. El Espíritu Santo no conoce fronteras, alcanza a todos sin importar condiciones. No hagamos, y esto es una parte muy importante, hermanos, no hagamos suposiciones sobre quién puede o no ser alcanzado. Humanamente hablando, a veces somos nefastos para hacer nuestros juicios y nuestros prejuicios. Este sí, este no. No pierdas el tiempo con este. Con este sí. No hagamos prejuicios sobre quiénes pueden ser alcanzados. Hay evidencias textuales en la Biblia en donde el Espíritu Santo alcanzó los corazones en muchos lugares inalcanzables. Inalcanzables. Por eso es importante que nosotros tengamos mucho cuidado de quién está trabajando, si nosotros o el Espíritu Santo. No se olviden que esta es la obra de Dios, que el plan de salvación es de Dios, que el plan está diseñado por Dios. No es un plan humano, nos invita a colaborar con Él. Así que nos vamos a unir a su plan y Él sabe a quiénes. Él sabe a quiénes. Nosotros somos los colaboradores, nosotros no determinamos quién, nosotros solamente seguimos las indicaciones que Dios a través del Espíritu Santo nos está dando. Así que no hagamos suposiciones. Testifiquemos a todos los que Dios ponga en nuestro camino. Qué maravilloso es eso. Testifiquémosle a todos. Te podría contar experiencia. No soy muy bueno para el contacto personal. Hay personas que llevan la delantera. Hay hermanos que tienen ese don de entrar en contacto amistoso con las personas de manera fácil y se van introduciendo como la humedad. Hay algunos que nos cuesta un poco trabajo y ya cuando el terreno está preparado llegamos y podemos dar nuestros dones al servicio de Dios y cooperar con el Espíritu Santo. ¿Me explico? Entonces, mis queridos, ahí es donde nosotros debemos aprovechar. Prediquemos a todos aquellos que Dios nos pone en nuestro camino y dejemos que Dios haga el resto. Aprendí eso en esta semana. Dejemos que Dios haga el resto. Hagamos algo y dejemos que Dios haga el resto. Toda la fuerza espiritual se une en el proceso redentor, hermanos. Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están interesados en la salvación de la humanidad. Ellos tramaron el plan, en el buen sentido de la palabra. Ellos diseñaron el plan de salvación. Ellos tienen en sus manos el control del plan de salvación. Tienen el control del mundo. En las manos de Dios está el control del universo. Ellos saben los procesos. Ellos saben los tiempos. Ellos saben los momentos.
No, Dios no conoce ni la premura ni la demora. Gálatas dice, y llegado el cumplimiento del tiempo, hablando de la venida del Señor Jesús. Eso me habla que Dios tiene sus tiempos contados. Saben perfectamente cuándo van a suceder todas esas cosas. Así que unámonos en ellos, porque toda la fuerza espiritual, toda la deidad se une en el proceso redentor, en el proceso de salvar a la humanidad y de salvar a los individuos. Nosotros nos unimos a Él en su obra de salvar personas. Ya lo he dicho eso. El Espíritu Santo, hermanos, convence corazones, abre puertas de oportunidades. Él es el que convence los corazones, no somos nosotros. Así de manera fría e irresponsable decimos, yo voy a hacer que esa persona se convierta. No eres Dios, no eres el Espíritu Santo. Otra cosa, y estoy terminando, 3, 4 y más, terminamos. A través de su palabra, ilumina las mentes y revela la verdad. Es a través de la palabra de Dios que el Espíritu Santo, hermanos, ilumina la mente y revela la verdad en el corazón de los oyentes. Rompe los lazos de prejuicios y triunfa sobre ellos. Él es el que rompe personas prejuiciosas, personas mal informadas, personas a veces malintencionadas. Él rompe los prejuicios y triunfa sobre esos prejuicios que las personas tienen sobre la palabra de Dios o sobre la misma persona de Jesús. Nos libera de las cadenas de los malos hábitos. ¿Qué poder tiene el Espíritu Santo? Eso es lo que tenemos que decirle a las personas. Déjate alcanzar por el Señor. Déjate alcanzar por su palabra. El Espíritu Santo, a través de la palabra, transforma los corazones, hace añicos las cadenas y libera a los individuos de esos hábitos malsanos que ellos tienen, incluso los nuestros. Mis queridos hermanos, queridos amigos, sería muy bueno que al pensar en estas reflexiones acerca de la lección de escuela sabática, en cooperar con el Espíritu Santo, nosotros lleguemos a pensar también lo siguiente: el Espíritu Santo continúa trabajando después de nosotros para llevar a esa persona al conocimiento de la verdad. Muchas veces los predicadores se quedan frustrados porque la persona no aceptó sus pretensiones o no aceptó sus suposiciones o no aceptó sus condiciones. Pero es el Espíritu Santo que logra que esa persona llegue a aceptar. Mucho tiempo después de que nosotros trabajemos, el Espíritu Santo se queda trabajando con ella para llegar y llevarlo al conocimiento de la verdad. Queridos hermanos, trabajemos con el Espíritu Santo. Es nuestro deber, es nuestro privilegio, es nuestro gozo, es nuestro desafío trabajar con Él. Que Dios te bendiga, que Dios te ayude en este trabajo tan maravilloso de trabajar con el Espíritu Santo. Inclinemos nuestro rostro, oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, por la obra del Espíritu Santo en nuestro favor, que podamos cooperar con Él. Que sea nuestro gozo, nuestro privilegio, participar en la predicación del Evangelio y ver nuestras almas sirviéndote, pero también ver almas convertidas a los pies de Cristo Jesús como resultado del trabajo y el poder del Espíritu Santo. Gracias por amarnos, gracias por perdonarnos. Oramos todos en el nombre de Jesús. Amén.